Recientemente me están rondando la cabeza varias teorías personales que tienen que ver con lo que vendría a ser la tercera temporada de Jurassic World Campamento Cretácico, gente. Y bueno, pues antes de nada, dejadme deciros de que yo soy Blaken y hoy vamos a hablar, tal y como veis por el título, de una de esas teorías personales que ya os anticipé que comentaría en el anterior vídeo de los Baryonyx, que si no lo habéis visto, por aquí arriba os lo dejo. Y bueno, pues tal y como veis por el título y la miniatura, esa especie de la cual vamos a hablar en este vídeo es... sí, Allosaurus, este dinosaurio terópodo carnívoro que vimos que aparecía en Jurassic World Fallen Kingdom o Jurassic World El Reino Caído, como queráis llamarla, y por tanto es canónico y también sabemos que estaba en Nublar. ¿Qué pasa? Que bueno, pues los acontecimientos de Jurassic World Fallen Kingdom tienen lugar 3 años después, aparentemente, de lo que vemos en Jurassic World Campamento Cretácico. Bien, entonces, ¿cómo aparecerán los Allosaurus según mi teoría? Pues bueno, antes de responder a esa pregunta, quiero poneros en contexto, porque es bastante curioso desde mi punto de vista y quiero que me dejéis por comentarios si vosotros pensáis lo mismo, que todos los Allosaurus que vemos en pantalla en la película, ¿vale? En Fallen Kingdom, son juveniles, no son animales adultos, ¿no? Como ya vimos que son, o pueden llegar a ser, en el cortometraje Battle at Big Rock, donde hace acto de presencia este pedazo de bicho, que es un Allosaurus hembra adulto, según Colin Trevorrow, director y guionista principal de Jurassic World 3, el cual, como digo, confirmó que este animal es en realidad la versión adulta de una de las Allosaurus que escapó de la mansión Lockwood cuando Maisie, ¿vale? El personaje de esta niña que aparece en Fallen Kingdom, pues los libera al final de esta película y pues salen todos ahí en estampida hacia la libertad. Y aquí podemos ver, de hecho, varios Allosaurus, ¿no? Varios Allosaurus juveniles, como digo. Tenemos aquí uno, tenemos aquí otro por aquí, y también dentro vimos uno que seguramente sea el primero que hemos nombrado. También, por supuesto, sin olvidarnos del que aparece en Nublar, ¿no? Que ruge a Claire estando la girosfera, pero le cae un peñasco encima, así que desde mi punto de vista ese animal está muerto, ya que si no lo mató el impacto, pues lo mató, obviamente, lo que vendría a ser el flujo piroclástico. Recordemos que el único que sobrevive a él es Owen porque es Dios. De hecho, coñas aparte, también recuerdo que uno de los Allosaurus se vendió en la subasta, y de hecho al final de la película se lo llevan en una especie de camión, aquí lo vemos. O sea, habían muchísimos Allosaurus en Isla Nublar, que es a donde quiero llegar. Por lo tanto, podrían aparecer perfectamente en Jurassic World Campamento Cretácico, pero todos los Allosaurus vistos en pantalla en Jurassic World El Reino Caído son juveniles, no son adultos. Entonces, he aquí mi teoría. De Jurassic World a Jurassic World Fallen Kingdom pasan 3 años. En algún momento de estos 3 años, estos Allosaurus tienen que haber nacido, ya sea de forma artificial, porque fueron creados, o porque hay Allosaurus adultos en Nublar que tuvieron crías, ¿vale? Ambas son posibilidades bastante grandes. Porque es que, chicos, me parece tan raro, tan extraño que, por ejemplo, los Carnotaurus, Ceratosaurus sean adultos y los Allosaurus no. ¿Por qué? ¿Vale? O sea, esta pregunta no para de darme vueltas en la cabeza. ¿Por qué no vemos Allosaurus adultos en el Reino Caído? ¿Por qué no? Pues a eso me refiero. Estos animales tienen que nacer en algún momento en Jurassic World Campamento Cretácico. Esa es mi teoría. Yo creo que es bastante plausible. Y claro, muchos me podéis decir, bueno, Blaken, igual hay Allosaurus adultos en Nublar, pero no nos hemos visto. Bueno, gente, qué casualidad que no hayamos visto un pedazo de Allosaurus como el que tenemos en Battle at Big Rock, ni en la estampida de Nublar, ni cuando son atrapados los dinosaurios, ni cuando hay una estampida. O sea, no. De verdad, yo creo, sinceramente, esto es mi punto de vista, obviamente ya me diréis por comentarios si estáis de acuerdo o no, que durante los acontecimientos de Jurassic World Fallen Kingdom o El Reino Caído, yo creo que en Nublar no hay Allosaurus adultos, por lo tanto tendrían que nacer de algún modo en Jurassic World Campamento Cretácico. También está la posibilidad que he dicho antes de que hayan Allosaurus adultos en Nublar, posiblemente un padre y una madre, que tengan crías, pero que les pase algo a estos dos animales en la serie. Por lo tanto, yo creo que no hay adultos, sino que tienen que nacer porque los chavales, los adolescentes, o sea, Darius, Yasmina, Brooklyn, Kenji y compañía, pues encontrarán en algún momento algún recinto, alguna zona donde hayan huevos de Allosaurus y veremos a estos animales nacer. Francamente, la verdad es que me encantaría ver eso y además sería una forma perfecta de explicar por qué en Fallen Kingdom solo hay Allosaurus juveniles, o al menos solo los vemos, ¿vale? Que repito que para mí solo hay juveniles en Nublar. En Fallen Kingdom, por supuesto. Y otro de los motivos por lo que esta teoría no me parece nada descabellada es porque originalmente, ¿vale? Bumpy, que es este Ankylosaurus, digamos que pasó por muchos diseños, por muchas versiones antes de ser propiamente incluso un Ankylosaurus. Llegó a ser una Mayasaura, también diferentes dinosaurios incluso carnívoros, ¿no? Como un Carnotaurus, etcétera.
Y de hecho, pues también entre estos carnívoros jóvenes estaba el Allosaurus, así que esto nos da a entender de que tienen muy presente esta especie, y sabiendo que de todas las que han salido, de todos estos artes conceptuales, como son el Acrocanthosaurus o el Cryoloposaurus, el Allosaurus era una especie, bueno, de hecho, perdón, es una especie que aparece en las películas, así que ojo al dato porque es posible que veamos Allosaurus juveniles en la siguiente temporada o en futuras temporadas de Jurassic World Campamento Cretácico. De hecho, al igual que pasa con estos dinosaurios que acabo de nombrar y que estáis viendo en pantalla, que son el Acrocanthosaurus y el Cryoloposaurus, repito, también hay otro arte conceptual de un Allosaurus concretamente, y nada menos que en su etapa de polluelo, podríamos decir, o de cría nada más nacer, y otra un poquito más grande, levemente, ¿vale? Pero ya se ve la diferencia, ¿no? De tamaño aquí debajo a la izquierda. Sinceramente, ojalá veamos Allosaurus jóvenes en Jurassic World Campamento Cretácico. Es algo que a mí me encantaría. El Allosaurus es uno de mis dinosaurios favoritos, sin lugar a dudas, y ver pues más de él, o sea, conocer más de su vida, más de su aspecto dentro de mi franquicia de películas favorita, que es Jurassic Park, que recordemos también engloba Jurassic World, a mí me encantaría, chicos, de verdad lo digo, ¿eh? Y bueno, gente, pues esta sería mi teoría personal sobre la aparición de Allosaurus, ¿vale? La especie Allosaurus en Jurassic World Campamento Cretácico en el futuro. Así que bueno, espero que os haya gustado esta teoría personal y espero que me dejéis por comentarios si estáis de acuerdo o no conmigo en este tema. Así que dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.